con todos ustedes. Hoy es 21 de marzo del 2025. Hoy comienza el otoño. Todavía estamos teniendo días de calor, 32 grados. Y bueno, este fin de semana están anunciando lluvias, y casi que seguramente que va a traer el fresco. Doy gracias al Señor por estar con todos ustedes, hermanos. Agradecido al Señor por la salud, por un día más de vida, por la familia, por todo, hermano. Gracias al Señor. Y bueno, amados, estamos aquí para bendecir su vida por medio de la Escritura, por medio de la palabra de Dios. Doy gracias al Señor porque podemos todavía predicar su palabra, y agradecemos las oraciones de todos ustedes en favor de nosotros, y saludamos a todos los hermanos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga. Saludamos al pastor Alonso, al pastor Richard, al hermano Carlos de Misiones, a todos los hermanos, a todos, especialmente los de Paraíso, a Esteban Gamarra, al pastor Gamarra. Señor bendiga a su esposa, la hermana Nilda, a todos los hermanos Cachito, Dépele, el Señor le bendiga, él está en el Chaco, y bueno, hay muchos hermanos que hay que saludar. El Señor le bendiga a cada uno. Estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, y bueno, y estamos introduciéndonos en este libro, que es un hermoso libro, y esperamos que sea de mucha bendición para ustedes, como lo está haciendo para nosotros. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar. Padre amado, estoy delante de tu presencia en esta hora, agradeciéndote a ti, Señor, esta nueva oportunidad que tú nos das para poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Él nos libró a nosotros de la condenación y de la muerte eterna por medio de su sangre preciosa. Gracias te damos, Señor, porque Él dio su vida por nosotros. Nadie se la quitó, sino que Él la dio voluntariamente, Señor, para que nosotros pudiéramos hoy ser justificados, salvados y tener todos los méritos de la cruz. Bendice, Señor, la iglesia toda, para que ellos puedan aprender y entender, Señor, que el camino a seguir es el camino de las Escrituras, especialmente aceptando el apostolado y las 14 epístolas del apóstol Pablo. Gracias te damos por las otras escrituras que nos añaden a nosotros conocimiento. Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Entonces estamos nosotros viendo sobre las cosas que ocurrieron en el día de Pentecostés, ¿vio? Porque en ese día ocurrieron cosas, y ya hemos visto que primero fue un sonido. Lo que ocurrió fue un sonido como de arremetedor poderoso viento, y es lo primero que sucedió. Después que fueron lenguas repartidas de fuego sobre los 120, ¿no? Y el tercero fue que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que pasó ese día. Y también comenzaron todos a hablar en nuevas lenguas, a hablar en otras lenguas, ¿no? Eso es lo que pasó ese día. Y también vemos que ese día los 12 apóstoles y ciertas mujeres también, por supuesto, recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Porque ¿quién recibió el Espíritu Santo? Los 120, ¿no? Y entre ellos había mujeres también, que estaban en un perfecto acuerdo con los 12 apóstoles. Las mujeres siempre fueron parte de la vida de la iglesia y ocuparon un lugar muy importante en el principio. Ellas estaban allí con el Señor al principio, sirviéndole con sus bienes, atendiéndolo al Señor, a los 12 apóstoles. Después que se fue el Señor, las mujeres permanecieron
Cuando los 120 fueron al aposento alto, ahí había mujeres también. ¿Vio? Por lo tanto, creemos que las mujeres también recibieron el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. ¿No? Todos los apóstoles, como dice ahí en 1 Corintios 15:7, vamos a leerlo. 1 Corintios 15:7 dice: después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Todos los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, pero también las mujeres, y también los 70, ¿no? Los 70 que son mencionados. Ahora, hubo un tiempo en que se eliminaría a las mujeres, ¿no? Porque la iglesia es como que no reconoció durante muchos siglos, muchos años, el rol que la mujer cumplió. Pero fíjese que las mujeres fueron llenas del Espíritu Santo. ¿Y para qué fueron llenas del Espíritu Santo? Para dar testimonio, ¿no? De la vida que estaba en ellas. Como el hombre no puede dar testimonio de la vida que tiene en él, que es la vida de Dios, si no son llenos del Espíritu Santo. Así las mujeres tampoco pueden dar testimonio de la vida de Cristo que está en ellas si no son llenos del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que ellas recibieron el Espíritu Santo con lengua de fuego. Quiere decir que ellas también fueron designadas al principio, fueron designadas para que puedan predicar la palabra. Hoy en muchas iglesias no se permite a la mujer predicar la palabra de Dios. Pero la mujer está tan capacitada por Dios para predicar la palabra como el hombre. Porque Dios no hizo distinción entre el hombre y la mujer cuando dio el Espíritu Santo. Dios le dio a la mujer, le dio al hombre como a la mujer también. Fíjese, qué maravilloso eso, ¿no? Poder entender. Ahí en 1 Corintios 15:7 dice así: y después apareció a Cefa y después a todos los apóstoles. Ese ya lo habíamos leído. Entonces, vemos que las mujeres estaban presentes y fueron llenas, y ellas mismas profetizaron. Es decir, ellas hablaron la palabra, al igual que Joel lo había predicho, ¿no? Porque ahí creo que en Joel capítulo 2, ¿no? Vamos a buscarlo. Gloria al nombre del Señor. Joel capítulo 2, 7. Sí. Joel capítulo 2. Creo que si no lo encuentro ahora lo voy a dejar y en algún momento lo vamos a leer. Y en el 28, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. ¿Vio? Entonces, el Espíritu Santo fue para que la nueva creación, la mujer, pueda profetizar la palabra. ¿Puede enseñar la mujer la palabra de Dios? Por supuesto que sí. No le es permitido a la mujer predicar la palabra, pero a aquella mujer que son peleadoras, chismosas, ¿no? Que son hieras, ¿no? Que no se sujetan a nadie, ni a Dios. Ahí no. Pero cuando hay una mujer llena del Espíritu Santo, ¿quién puede impedir que esa mujer predique la palabra? No podemos callar al Espíritu Santo que está en ella. Y bueno, y a veces Dios usa a la mujer para predicar y aún para enseñar también. Usa al Señor, como vemos. Entonces fíjese, hermano, dice la palabra de Dios que ellas profetizaron al igual que los hombres. Algunos hombres reclaman que el don del Espíritu Santo fuese solo para los 12 apóstoles, ¿no?
la primera compañía, digamos, llamada, incluyó a los apóstoles, las mujeres y los hermanos. Ahí en el capítulo 1 del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 14. Fíjese, dice: entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés y Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celote y Judas hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María la madre de Jesús y con sus hermanos. Quiere decir que había mujeres ahí. Entonces la iglesia pierde mucho cuando no le permite a la mujer desarrollar el Espíritu Santo en ella. Hay mujeres que, no digo todas las mujeres, así como todos los hombres nos pueden predicar, pero hay hombres y mujeres que son señalados por Dios, por el Espíritu Santo, para predicar y enseñar. Y enseñar. Yo creo que la mujer puede enseñar la palabra de Dios. En muchas iglesias no le permiten, pero eso no es escritural. Porque acá estamos viendo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 14, ¿no? Del 12 al 14, vemos que había mujeres en el día en que estaban en el aposento alto, en el principio. Había mujeres y el Espíritu Santo se derramó sobre todos ellos. Y ellas también recibieron lenguas como de fuego para predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la mujer puede enseñar y predicar la palabra de Dios. Lo que no puede hacer la mujer es tener señorío sobre el hombre. Por eso no se le da ningún ministerio a la mujer. No puede tomar señorío sobre el hombre, porque el hombre es imagen de Cristo. Ahora, en los capítulos 8, 10 y 19 vamos a aprender que el Espíritu Santo fue el don del Padre para todo su pueblo, si ellos querían recibirlo, para todos. El don del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo no solo está, no solo se le da a los creyentes para poder predicar, sino que todos los creyentes necesitan el poder del Espíritu Santo para la vida de transformación, para ser conformados a la imagen de Cristo, para que la carne no se enseñoree sobre el cristiano, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo es el poder que Dios nos ha dado para que Él tenga en estado muerto nuestras concupiscencias que están en la carne. El Espíritu Santo necesitan recibirlo todos los hermanos, el poder del Espíritu Santo. Aquellos que no reciben el poder del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, ellos van a querer controlar su naturaleza humana llena de concupiscencia, pero van a fracasar. Porque el poder de las concupiscencias es mayor que el poder de la voluntad del hombre. Solamente con un poder sobrenatural nosotros podemos contener las concupiscencias que están en la carne. Y eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un poder antinatural. Sobrenatural. Entonces, ¿quién recibió el Espíritu Santo? ¿Quién recibió? ¿Ellos eran pecadores los que recibieron? ¿Eran pecadores los que recibieron? ¿O ellos habían ya creído de antemano? Ellos ya habían creído de antemano, no eran pecadores. Así como ningún pecador puede recibir el Espíritu Santo. Solamente aquellos nacidos de nuevo, solamente aquellos que son hijos de Dios, que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, y son contados como una nueva creación. Ellos solo pueden recibir el poder del Espíritu Santo.
Porque ciertos grupos enseñan que todos quienes creen en Jesús para salvación reciben el Espíritu Santo. Eso enseñan algunos grupos. Entonces, eso es inescritural. No todos los que creen en Jesús reciben el Espíritu Santo. Tampoco lo vemos por la experiencia. Mucha gente cree, católicos que creen en Jesús, pero no reciben el Espíritu Santo ellos, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver cómo los evangelios nos muestran claramente que aquellos 120 apóstoles y discípulos fueron sinceros creyentes, ¿no? Mucho antes de que el Pentecostés viniera. Usted va a ver que hay mucha gente que dice que cree en Jesús, que están en la Iglesia Católica, que creen en Jesús, pero ellos no reciben el Espíritu Santo, ¿no? Fíjese, y en otras iglesias, hay otras iglesias que creen en Jesús, no, pero ellos no creen en el poder de hablar en lenguas. No creen en el poder de hablar en lengua. Entonces ellos no reciben el poder del Espíritu Santo. Entonces su vida no puede ser transformada. No puede, porque el único que puede transformar nuestra vida es el poder del Espíritu Santo. Ellos lo único que hacen es encubrir, es tapar debajo de una alfombra las concupiscencias por medio de esa alfombra. La alfombra representa las obras que ellos hacen, los esfuerzos que ellos hacen para que no se vean las concupiscencias. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, las concupiscencias están como muertas en nosotros, porque el Espíritu Santo lo mantiene ahí, el poder del Espíritu Santo. Entonces no todos los que creen en Jesús son llenos del Espíritu Santo o son bautizados con el Espíritu Santo. Fíjese, habían estado con Jesús y fueron enseñados por Jesús, los apóstoles y muchas de las mujeres también, ¿no? La oración de Jesús al Padre en Juan 17 provee una docena o más de pruebas que los 12, no Judas no, fueron todos hombres salvados antes del Pentecostés. Y las mujeres y los 70 no fueron menos devotos que los apóstoles, no fueron menos creyentes. Ellos creían en Jesús, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, lo recibieron en su corazón, no eran pecadores, no pertenecían a ninguna secta, no pertenecían a ninguna denominación. Ellos solamente creían en Jesús, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Rey que Dios le había prometido a ellos. Creían. Solamente los creyentes pueden recibir el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Y usted tiene que reclamar: Señor, yo soy tuyo, tú eres mío. Necesito el poder del Espíritu Santo en mi vida, Señor. Señor, lo deseo con todo mi corazón. No quiero que las concupiscencias de mi carne me lleven a vivir en pecado, me lleven a vivir en desobediencia a tu palabra. No quiero que las concupiscencias me gobiernen, Señor. Necesito del poder de tu Espíritu Santo sobre mí y en mí. ¿Se da cuenta, hermano? Necesitamos el Espíritu Santo en las iglesias, porque por medio del Espíritu Santo también ocurren milagros, prodigios y maravillas, ¿no? Porque es el poder de Dios. Dios hace los milagros, el Padre, pero a través del Espíritu Santo. Dios el Señor Jesucristo coloca los ministerios, pero también a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. ¿Se da cuenta, hermano amado? Entonces, ¿quiénes reciben el Espíritu Santo? Los creyentes. Aquellos que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Aquellos que realmente le siguen a Él, ¿no? Que creen de corazón, ¿no? Ahora usted me dice: pastor, yo creo de corazón en el Señor Jesucristo. Con todo mi corazón creo en Él. Pero no tengo el Espíritu Santo con la evidencia de hablar de otras lenguas. Si usted cree, usted reclame en oración: Señor, lléname de tu poder. Lléname, Señor. Yo creo en ti. Quiero que tú gobiernes mi vida.
No quiero ser la misma persona de siempre. Usted sabe que hay muchas personas en las iglesias que nunca recibieron el Espíritu Santo y que nunca pudieron cambiar su carácter. Nunca pudieron cambiar su ira, su enojo, su inclinación hacia ciertas debilidades. No lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque carecían del poder del Espíritu Santo en su vida. No del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo en su vida. ¿No? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, eso es un versículo que corresponde a otro tema. Disculpen que lo mencioné mal a ese versículo. ¿No? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿no? Con el poder del Espíritu Santo. Entonces, fíjense, hermanos amados. Entonces, el ungimiento con el Espíritu Santo enseña esta verdad, que somos transformados, que somos conformados a la imagen de Cristo, ¿no? Ellos habían creído para salvación, ¿no? Y recibieron el Espíritu Santo después. Ellos creyeron para salvación. En Samaria habían recibido la palabra, que resultó de gran gozo en ella, en aquella ciudad. Cuando los apóstoles oyeron que Samaria había recibido el Espíritu Santo, entonces enviaron a Pedro y a Juan allí, ¿no? Quienes fueron y oraron por ellos, no para que pudieran ser salvos, no para que pudieran recibir el Espíritu Santo. Ahí en el capítulo de los Hechos, ¿no? Capítulo 8, versículo 8, 14 y 15. Capítulo 8 dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, que habían oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. No oraron para que fueran salvos, sino para que recibieran el Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿no? En Samaria. ¿Por qué? Porque Samaria estaba lejos de Jerusalén y el acontecimiento principal ocurrió en Jerusalén. Samaria estaban las 10 tribus restantes que no estaban presentes en el día de Pentecostés, pero después descendieron a Samaria. Bueno, y habían recibido la palabra. Entonces, ¿vio lo primero que pasó? Ellos recibieron la palabra. ¿Quién? Las personas de Samaria, los judíos de Samaria, recibieron la palabra. Y eso, ¿qué trajo? Un gran gozo a aquella ciudad. Entonces, los apóstoles, cuando los que estaban en Jerusalén, que ahí era el centro de operaciones de los 12 apóstoles, ¿no? Oyeron, enviaron a Pedro y a Juan, y ellos fueron y oraron por ellos, ¿no? Pero no oraron para que ellos sean salvos, sino para que ellos reciban el poder del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Fíjese como Ananías, por ejemplo, cuando él fue a orar por Saulo, no fue a orar para que Saulo sea salvo, sino para que pudiera recibir la vista y ser lleno del Espíritu Santo. Ahí en el capítulo 9 de los Hechos dice eso, verso 17. Capítulo 9, 17. Ananías no fue a orar para que Pablo sea salvo, ella había sido salvado, ¿no? Y sino para que él recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Fíjese cómo lo aclara acá el capítulo 8, el capítulo 9, versículo 17. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús amado. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Qué maravilloso poder tener esa experiencia de ser lleno del Espíritu Santo. Ustedes no se imaginan lo que eso significa. De la dureza nos convierte en un hombre sensible, una mujer sensible para Dios. Primeramente para Dios. Es algo espectacular eso, hermano. Es algo maravilloso ser lleno del Espíritu Santo. No tiene reemplazo
Eso, ninguna otra experiencia puede reemplazar ser lleno del Espíritu. Canse. Si no es hoy, será mañana, y si no es mañana, será pasado. No se canse, no abandone ese deseo, esa meta de ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. No, lleve a sus hijos, lleve a su esposo, a su esposa a tener la misma experiencia. Imagínese que todos en una misma casa sean llenos del Espíritu Santo. Imagínese el hogar bendecido que va a ser ese. El diablo no va a querer ni acercarse a ese hogar. Toda brujería, hechicería, maldades, enfermedades, todo eso es imposible que entren. No, todos tienen que ser llenos del Espíritu Santo con la evidencia de todos los hijos de Dios. ¿Se da cuenta, hermano amado? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora vamos a ver algunas experiencias, ¿no?, de Pablo, ¿no?, y vamos a estudiar un poco su biografía, pero eso es un poquito más adelante. El capítulo 10 del libro de los Hechos, ahí está escrito varias veces de evidencia de que Cornelio era un verdadero creyente antes que el Espíritu Santo viniera sobre la casa de Cornelio. En el capítulo 10, ¿vio? Ahí a la vueltita de esa página. El Evangelio de la Gracia recién se fue predicado por el apóstol Pablo, y Pablo todavía no había sido, o recién había sido salvado Pablo, ¿no? Entonces Cornelio recibió a Jesucristo como Señor, como Salvador y como Mesías, y entonces y hacía lo que hacía, obras buenas, y entonces Dios vio eso desde el cielo, dice, y envió por Pedro, y Pedro fue a la casa de Cornelio y vio cómo los gentiles también recibían el Espíritu Santo a lo mismo que ellos. Alabado sea el Señor. Era un creyente antes de ser lleno del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Por eso usted que es madre, que es padre, usted no solamente tiene que recibir el Espíritu Santo con poder, sino que usted tiene que decirle: Señor, yo quiero que toda mi casa sea llena del Espíritu Santo, no solamente yo, ¿no? Yo y mi casa, como dijo no me acuerdo quién lo dijo ahora, me voy a mentir si digo, pero dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa. Es decir, que la casa son todos los componentes de la familia. La casa. Ahora, del mismo modo de Apolo en Éfeso, y dice que y dijo Pablo en el versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo andaba en las regiones superiores y vino a Éfeso. Y haciendo ciertos discípulos le dijo: habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis. ¿Vio? Después de que creyeron. Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y hubieron estos. Y oídos que hubieron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. No tenemos que solamente anhelar y desear la llenura del Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida, sino sobre todo nuestro hogar. Todos los componentes de nuestro hogar, los que viven. Entonces, para que los otros no hagan la guerra, necesitamos que los otros también reciban el Espíritu Santo. No, nuestra esposa, nuestros hijos, cualquier persona que viva con nosotros que reciba el Espíritu Santo. Lógicamente que ellos tienen que ser creyentes, tienen que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese que ellos habían sido bautizados en el bautismo de arrepentimiento, estos creyentes. No, creyendo en Jesús, quien fue anunciado y viendo, y aquella fe trajo a ellos conocimiento de Lucas capítulo 1, 77. De aquí que cuando Pablo puso las manos sobre ellos, recibieron no a Jesús, sino al Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, 17. Gloria al nombre del Señor.
Alabado sea el nombre del Señor. Y fíjese lo que dice. Dando conocimiento, está hablando de cántico de Zacarías, ¿no? Tu niño profeta del Altísimo será llamado. Pero a ellos les faltaba el Espíritu Santo. Qué maravilloso poder ver eso. A los discípulos que estaban ahí en Éfeso. Gloria al nombre del Señor. Y entonces fíjese. Ahora, nosotros vemos que esto es una interpretación. Y esta interpretación que nosotros tenemos hace resaltar el error, por supuesto, de que uno puede ser salvo creyendo en Jesús o que todos los que creen en Jesús son llenos del Espíritu Santo. Pero no es así. No todos los que creen en Jesús son llenos del Espíritu Santo. Solamente los nacidos de nuevo. Yo tengo muchos familiares que son creyentes, católicos, pero que nunca recibieron la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Y la conducta de ellos, aunque creen en Jesús, la conducta de ellos es la conducta de un pecador. Ellos se comportan como pecadores, dicen malas palabras, cometen adulterio, fornicaciones, robos, odian, desprecian, son racistas, uno, ¿yo? Y porque no tienen la llenura del Espíritu Santo en ellos. Porque no todos los que creen en Jesús, los que dicen creer en Jesús, tienen la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, los maestros bíblicos deben entender que los pecadores no pueden recibir el Espíritu Santo porque Él no es el Salvador. En ningún lado de la Biblia dice eso. Dice, cree en el Señor Jesucristo, recibe al Señor Jesucristo y serás salvo. Eso sí dice. Eso sí dice. Cree, recíbelo en tu corazón, como tu Señor y Salvador. Entonces serás salvo. Al Señor Jesucristo, no al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se lo recibe después, cuando uno cree. Porque Jesús es el Salvador. Jesús es el que murió por los pecadores. ¿No? Él es el inexplicable don de gracia para un mundo perdido, ¿no? Como dice Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que en él crea en Jesús sea salvo y más tenga vida eterna, no se pierda, más tenga vida eterna. Lo vamos a leer porque lo recité mal y es una hermosa palabra. 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Pero el Espíritu Santo es la promesa. Es una promesa de Dios dado al hombre. Ahí en Hechos, capítulo 1:4, alabado sea el Señor. Por eso ellos fueron al aposento alto, porque fue una promesa. Dice, y estando juntos, les mandó que se fuesen de Jerusalén, que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oíste, dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. ¿Vio? Es una promesa. Ahí en Lucas 24, 29, capítulo 24, 29 dice así. Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya se ha declinado. Y entró, pues, creo que estoy leyendo 24, no es 24. Si es 24, 49, y yo leí 49, disculpen, hermano. Entonces dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido de poder de lo alto. ¿Vio? Del poder. Entonces fíjese, el Espíritu Santo era una promesa, y esa promesa para usted y para mí nos alcanza a nosotros. Después de que creemos,
¿no? Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Pero fíjese la aptitud. La iglesia al principio fueron al aposento en alto, oraban y clamaban al Señor. En el día en que el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles ya habían creído en Jesús, que Jesús era el Señor, que era el Salvador, que era el Mesías, y después fueron llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué fue Pedro, no Pablo, el que introdujo el Espíritu Santo entre los gentiles? Y porque la salvación viene de los judíos. Pero Pablo era judío también, sí, pero él era apóstol de los gentiles. ¿Se da cuenta? Dios sabe hacer las cosas, Él sabe. Entonces, ahí en Juan 14:6, en el capítulo 14:6 del libro de Juan, si usted me quiere acompañar con la lectura, dice así, Juan 14:6. No, estoy mirando para no equivocarme del versículo. 14:16. Dice, y yo rogaré al Padre, y Él le dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Alabado sea el Señor. Entonces las palabras de Pedro, en el versículo 39, declaran la misma doctrina. Vio ahí en el libro de los Hechos, en el verso 39. 2:39. Dice así, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, tanto sobre los judíos como sobre los gentiles. Alabado sea el Señor. La promesa es para vosotros, es para nosotros. Usted dice, pero pastor, yo no puedo recibir el Espíritu Santo. Sí, lo puede ser, es para usted. Es para todos aquellos que creen en Jesucristo. No, es para todos aquellos que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y qué tengo que hacer para recibir el Espíritu Santo? Y tenemos que creer. Tenemos que creer que es una promesa que es para nosotros y esperarlo como una experiencia. Señor, lléname de tu poder. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Lléname, ayúdame a recibirlo. No, porque es para nosotros la promesa. Entonces, fíjese. La promesa es para vosotros, dice Pedro. Y bueno, lógicamente que es Israel. Primero, y después es para todos los pueblos escogidos de Dios y a vuestros hijos, dice. Entonces la descendencia de Israel, quienes creerían, y la promesa del Espíritu Santo fue extendida a todos los que están lejos, lo que es a los gentiles, a nosotros. Israel estaba cerca en otro tiempo, pero los gentiles, quienes estuvieron una vez lejos, fueron hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 13 al 17. Fuimos hechos cercanos ahora. Por la sangre de Cristo. Ah, por la obra. No, por la sangre de Cristo. Por algo que yo hago, no, es por la sangre de Cristo que fuimos hechos cercanos. Solamente tenemos que creer que esa sangre limpió nuestros pecados, borró nuestras culpas, ¿no? Que por medio de esa sangre yo estoy delante de Dios sin pecado, sin culpa delante de Él, que soy santo por medio de la sangre, ¿no? Por medio de la vida, porque la sangre está en la vida. Entonces, por medio de la vida de Cristo yo estoy delante de Dios. Ahora los gentiles estamos cerca. Israel estaba cerca en otro tiempo, pero los gentiles, quienes estuvieron una vez lejos, fueron hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, todos los hombres fueron hechos cercanos a Dios. No, solo los creyentes. ¿Y el Espíritu Santo dónde lo lleva uno? A la iglesia. Porque si usted ve ahí en 1 de Corintios, en el capítulo 12, perdón, estoy yendo a segunda. 1 de Corintios 12 dice así.
o 13, me parece que es 13. No, 12, 12, 13. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, en un cuerpo dice, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, seamos judíos o gentiles, éramos siervos o libres, y a todos hemos bebido de un mismo espíritu, del Espíritu Santo. Entonces, ahí en Efesios, capítulo 1, verso 20 creo que es, dice... No, un poquito más abajo, 22, y sometió todas las cosas debajo de su pie, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces fuimos bautizados en el cuerpo, en la iglesia local. Ninguno que sea lleno del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otra lengua, va a vivir sin la iglesia. La iglesia es nuestra vida. Ahí donde nosotros tenemos que estar. Y hay muchos hermanos que dicen que tienen el Espíritu Santo y que están años sin congregarse. O no recibieron el Espíritu Santo o el Espíritu Santo se apagó en ellos. Y si se apagó el Espíritu Santo, entonces viven en la carne, en las concupiscencias de la carne, en el razonamiento humano. Pero aquellos que somos llenos del Espíritu Santo, nosotros no podemos vivir en otro lado que no sea la iglesia local. Porque está la iglesia universal, la iglesia local. Usted dice, pero yo soy la iglesia. Un miembro solo no puede ser la iglesia, como dice el apóstol Pablo en el capítulo, creo que en el mismo capítulo, dice que la mano no es todo el cuerpo, ni la oreja es todo el cuerpo, ni el ojo es todo el cuerpo, sino que cada miembro ocupa su lugar en el cuerpo, en la iglesia. Usted si dice que es lleno del Espíritu Santo, si usted dice que recibió el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otra lengua, tiene que congregarse. El mismo Espíritu lo demanda, lo incita, lo conduce a congregarse. Pero la carne se resiste, pero el Espíritu debe ser ordenada en la iglesia. Ninguno que dice que es hijo de Dios puede dejar de congregarse. Tiene que congregarse. Y siempre congregarse en la misma iglesia, a no ser que no se dé la palabra correcta. Usted no puede andar cambiando de iglesia en iglesia. Yo tuve dos iglesias en mi vida. La legalidad y la gracia. Nunca más que eso no. Y yo no me fui de la legalidad porque quise. El Señor me sacó. Porque todavía estaría ahí. Amaba mucho a los hermanos. Amaba demasiado a los hermanos. Me gustaba muchísimo la vida que nosotros llevábamos en la legalidad. Era una vida de servicio al Señor. Pero también era una vida de pecado, de hipocresía y de falsedad. Pero eso es otra cosa. Ahora fíjese, hermano amado, ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del poder del Espíritu Santo. ¿No? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo que usted tenía, hermano? O que tiene. ¿Se acuerda cuando usted era fervoroso? ¿Se acuerda cuando usted hablaba en lenguas? ¿Se acuerda cuando usted servía al Señor? Creía todo sin razonar. Porque un niño no se pone, para tomar la leche, no se pone a pensar como una vaca negra que come pasto verde da leche blanca. No se pone a pensar eso. Él se toma el biberón. ¿No? Después, más tarde, con los años entiende. Entiende que todo eso, puede llegar a entenderlo. Pero mientras tanto, uno, cuando es niño, uno bebe y come sin preguntar. Acepta. De la mano de su madre, de la mano de su padre, ¿no? Con confianza, sabiendo que esas dos personas están para amarlo y cuidarlo. Entonces, ¿cuál fue el efecto, ¿no? del Espíritu Santo en los discípulos, ¿no? Que recibieron el Espíritu Santo? Y la respuesta fue sencilla. No solamente que fue sencilla, sino que la multitud fue confundida. Pues ellos trajeron mucha confusión. Todos estaban asombrados, dice la palabra de Dios, ahí en el capítulo de los Hechos, capítulo 2. Estaban todos asombrados y maravillados. Fíjese lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Estaban asombrados de hablar en lenguas. ¿Qué es esto?
Y otros que se burlaban, ¿no? Dijeron, están llenos de vino, están borrachos. Por eso hablan así, ¿no? Entonces, vemos que nuestro Dios es maravilloso, es el Dios de amor y de gracia, tan hermoso y precioso nuestro Dios, ¿no? El Dios de extraordinario poder estaba sobre la escena. La ciudad entera fue agitada, fue asombrada y fue maravillada. Pero aquel fue el hecho particular que asombró al pueblo. No, asombró al pueblo. Esta no es una pequeña pregunta. 3 veces aquí manifestado, ¿no? Versículo 6, versículo 8 y versículo 10, que el pueblo fue maravillado porque oyeron a los discípulos hablar en sus propias lenguas. A los discípulos fueron a hablar en sus propias lenguas. Por eso se maravilló el pueblo, porque estaban hablando todos los idiomas que estaban allí presentes. Una multitud de judíos, de quienes 15 en total eran, de diferentes regiones, y hablaban los dialectos del griego diakelos, ¿no? O diaketos del griego, de aquellos lugares, de aquella tierra. Estaban congregados en Jerusalén, dice. Estaban congregados en Jerusalén a causa de la fiesta anual judía, de la semana o del Pentecostés. A eso usted lo puede leer en Levítico capítulo 23, 15 al 21. Esto fue un milagro inaudito. Fue algo fenomenal lo que estaba pasando ahí en ese momento. Entonces, los que estaban muertos o los que estaban durmiendo, los judíos, que estaban durmiendo con su relación para con Dios, ellos fueron despertados por ese tronar, por ese hablar espiritual que hubo en ese momento, no, por esa manifestación del Espíritu Santo. Ellos fueron despertados. ¿Vio? No, pero yo le estoy hablando cómo la iglesia se va a despertar para con Dios. No para estimularnos los unos a los otros, sino para con Dios, para volver a la comunión con Dios, ¿no? La única manera es ser lleno del Espíritu Santo con poder. La iglesia necesita hoy más que nunca, necesita ser llena del Espíritu Santo con poder. Necesita que los miembros busquen la llenura del Espíritu Santo y que hablen otras lenguas. La iglesia necesita eso. No, nosotros hemos suplantado al Espíritu Santo con muchas otras cosas. Vamos a traer un grupo de rock a la iglesia. Vamos a traer danzas para avivar al pueblo, para que el pueblo se avive y no se duerma, para que se entretenga. Vamos a hacer coreografías. Vamos a hacer, no sé, retiros espirituales. Tantas cosas se inventaron para suplantar al Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo no puede ser suplantado. Alabado sea el Señor. Y gracias a Dios que no puede ser suplantado el Espíritu Santo. El hablar en lengua no puede ser suplantado por nada en la iglesia. Y usted podrá hacer todos los avivamientos que quiera, y usted podrá hacer todas las reuniones que quiera, y todos los ayunos y las vigilias que quiera, pero lo que necesita la iglesia es ser llena del Espíritu Santo con poder. Todos nosotros necesitamos eso. Necesitamos ser renovados con su poder, con el Espíritu Santo. ¿Hace cuánto que no habla usted? Sin el Espíritu Santo la iglesia no va a hacer eso nunca. Por eso cuando hablamos de ser lleno del Espíritu Santo, yo sé que se produce lo contrario. Cuando más los hermanos se quieren alejar de esa experiencia, pero hay que hablarlo. Hay que decirlo lo que le pasa a la iglesia. La iglesia necesita menos danza, menos retiros espirituales, menos música mundana. La iglesia lo que necesita es el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo explicamos nosotros? El derramamiento del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Pedro responde, esto es aquello que fue hablado por el profeta Joel en el versículo 16 al 21 del libro de Hechos capítulo 2. Eso dice Pedro. Joel no dice que los recibidores hablarían, no cuenta en Isaías, ¿no? A quien él dijo, este es el reposo con que
podéis hacer reposar al cansado, y este es el refrigerio. En Isaías 28, capítulo 11 y 12. Fíjese, ¿cómo puede descansar la iglesia? ¿Cómo puede dejar la iglesia de trabajar, de querer justificarse por sus hechos, por sus obras? ¿Cómo puede dejar la iglesia descansar de las concupiscencias que lo han llevado a dar un testimonio terrible del Evangelio? Y solamente recibiendo el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que ir a nuestras iglesias y orar a que sea llena del Espíritu Santo. Porque y ahora entiendo que si yo soy lleno del Espíritu Santo, yo solo, o yo y mi esposa solo somos llenos del Espíritu Santo, los demás nos van a hacer la guerra. El diablo va a usar a los demás para hacernos la guerra, para combatir nuestra fe, ¿no? Y no podemos nosotros tener un hogar en guerra, porque no vamos a poder edificar, no vamos a poder avanzar, porque estamos ocupados en la guerra. Nosotros tenemos que orar al Señor que toda nuestra casa, todos los que viven con nosotros sean llenos del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿No le parece eso, hermano, maravilloso? Es maravilloso. Vamos a dejar aquí, hermanos, alabado sea el Señor. La importancia de ser, en el principio fue así. En el principio era la búsqueda de ser lleno del Espíritu Santo, de posesión demoníaca. No se sabía eso, hasta que vinieron unos hermanos, ¿no?, de la iglesia Dios es amor o solo el Señor es Dios, ¿no?, y empezaron a decir, ¿no?, que los demonios estaban en los cuerpos, aún en los cuerpos de los cristianos. Por eso los cristianos tenían pereza, por eso los cristianos tenían odio, por eso los cristianos tenían... Y entonces nos llevaron a creer que todos esos demonios estaban dentro de nosotros. ¿Cuánto eso es imposible? Es imposible que un hijo de Dios sea endemoniado. ¿Por qué? Porque está Jesús ahí, está Dios en el cuerpo de ese hijo de Dios, ¿no? Y los demonios dicen que las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán entrar en la casa de Dios. ¿Veo? Y nosotros somos la casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Nos hicieron creer, y entonces los hermanos empezaron a tener una guerra, la iglesia, empezamos a ayunar y a orar para entrar a la iglesia. La iglesia tiene que estar ocupada en vestirse de esposa, no para el arrebatamiento. Bueno, hay mucho para decir. El Señor bendiga, hermanos amados, se ha completado la hora. El Señor bendiga al hermano Baldina Vargas, al pastor Nicolás Blanco, a la hermana Estela Blanco, y bueno, y a todos los hermanos que van a escuchar y ver este programa. Denle el like y suscríbanse en este canal. También compártanlo con todos sus personas que tienen en el celular, por todos sus contactos, ¿no? Y bueno, hermano, oren por nosotros, oren por nosotros. Ya estamos a punto de viajar, a hacer el viaje misionero en el día de mi cumpleaños, y este es el número, hermano. El Señor les bendiga, anótenlo. Pueden comunicarse con este número, los que están suscritos. Ya me voy a ir comunicando con todos para que tengan el número también. Gracias te doy, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra. Bendito seas tú, Señor, y bendito sea tu santo nombre. Bendice a cada hermana y hermano, en el nombre de Jesús. Aquellos que están enfermos, Señor, puedan apropiarse de la palabra que dice que por tu llaga hemos sido sanados, que tú llevaste nuestras enfermedades y nuestros dolores. Señor, yo te pido en especial manera que tu iglesia